WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Triste este día, por un lado, porque siempre es triste tener una pérdida grande en la vida. Pero según es una tristeza haber perdido al topo en el día de hoy, también es una alegría inmensa poder celebrarlo, poder decir que lo tuvimos, poder decir que su canción Verde Luz es otro de nuestros himnos. Me acompaña el queridísimo colega Papulín Moyet, que quisiera compartir contigo, Papulín, tal vez tus experiencias con el topo, lo que significó para ti, y que sé, como acabas de tener un segmento noticioso para informarlo, que nos des un poquito de biografía del topo. Pues fíjate, yo personalmente participé en varios eventos en mi vida cuando comenzaba en la radio con don Antonio Cabambal el Topo, en fiestas patronales. Eran muy concurridas sus apariciones en estos eventos, en festivales playeros también, y así como en programas de música típica. Recuerdo el programa La Montaña Canta, que participé por cerca de 10 años en ese programa. Antonio Cabambale nació en Moca el 22 de noviembre de 1942, en este humilde pueblo del área oeste de Puerto Rico, donde pasó su infancia, despertando en él una profunda inclinación a la reflexión y la meditación. En el 61 se traslada a Río Piedras para realizar estudios en la Universidad de Puerto Rico, donde inició así una nueva etapa en su vida. Durante estos años, Antonio vivió todas las tragedias que cualquier estudiante de pueblo pequeño podría encontrar en una universidad grande. Es también en la universidad donde fue bautizado con el mote de El Topo, con el cual se dio a conocer en el medio artístico. Uh-huh. Y bueno, para celebrarlo, qué mejor que escuchar Verde Luz. Él tuvo, todas sus canciones eran maravillosas, todas, pero obviamente Verde Luz es una bandera en los corazones de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Adelante nuestra señora directora técnica con Verde Luz, Lou Rodríguez. Sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva para ti, quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella, quiero a sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva para ti, quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella, quiero
Ok, caramba, gracias Lou, bien agradecida que te esforzaste bastante por conseguir la canción del Topo y sobre todo escucharla de su voz, porque caramba, que mucha gente cantó esa canción de Verde Luz y no creo que haya un puertorriqueño o una puertorriqueña que no sepa de memoria y tenga en lo más profundo de su corazón esa maravillosa canción. Y esta interpretación, escucharla específicamente de su voz, es algo que nos toca el corazón con muchísima fuerza. Así que buen viaje al Topo, lo celebraremos siempre. Lo más que tenemos que manifestar es la celebración y el agradecimiento profundo por todo lo que nos dio como persona, como ser humano, como profesional, como músico. Siempre te vamos a recordar. Nunca vas a morir porque mientras vivas en nuestros corazones, aquí estarás. Así que la vida es eterna y eso será un viajecito, un descanso. Pero después de todo, hay que decir una cosa, merece un descanso y merece un aplauso. Así que todo el mundo en sus casas, un aplauso para Antonio Cabán Vale, el Topo. Y bueno, vamos entonces a nuestro programa de hoy. Nuestro programa de hoy es un programa sobre poesía. Ustedes saben que a mí me encanta la poesía, que me encanta que cada vez que tengo la oportunidad de traer al programa algún poeta o alguna poeta, sobre todo de esta generación, que son los que prefiero. Y no es porque los demás no sean unos fantásticos poetas, no tiene nada que ver con eso. Con lo que tiene que ver realmente es cuánto me impresiona a mí esta nueva generación y la profundidad que tienen en la poesía, el impacto que sus vidas tienen y les permiten escribir poesía. Y ese es el caso de Naomi Marie Rivera, que está con nosotros aquí en la mañana de hoy. Buenos días, Naomi. Un placer estar aquí, muy agradecida por la invitación. Bueno, resulta que nuestra asistente de producción, Saludos, Adriana Amy Delgado, es quien me dice, por favor, pero mira este libro que te tengo aquí, tienes que entrevistar a Naomi. Así que yo quiero que ya que fuiste tú la de la idea, sí, y tuviste la generosidad de darme a conocer a Naomi y buscaste unos datos biográficos de ella, pues me gustaría que te acerques un poco el micrófono frente a ti. Exacto, para que nos puedas decir, ¿dónde conociste tú a Naomi? Vamos a enterarnos ahora cómo fue esto. Pues Naomi y yo nos conocimos originalmente en las redes sociales. Yo soy una pintora y como ella poeta puertorriqueña, estamos en el mismo feed. Y pues resulta que amantes de la arte nos encontramos en la librería y estoy como que hay que vernos otra vez. Y como ya bien dijiste, como ya bien dices, el último poemario de Naomi, Lo que florece. El más reciente. El más reciente. Exacto. Poemario de Naomi, Lo que florece entre las grietas, pues me impactó mucho y lo quería compartir contigo. Y pues en preparación para este episodio hice un breve resumen de nuestra invitada y quería explicar que aparte de ser poeta, tú también eres licenciada de Derecho. Sí. Te graduaste en la Universidad de Puerto Rico en un bachillerato de Ciencias Políticas y aparte de hacer el la asistente de producción no está acostumbrada a estar presente en el micrófono el día de hoy. Tranquila. Pero te estás estrenando y siempre hay un día en el que uno se tiene que estrenar. Y entonces uno tiene que pasar por ese dolor de estómago y ese sacrificio. Vas a pasar la prueba. Dale. Lo estás haciendo muy bien. Gracias. Pues, como ya dijimos, este es el más reciente poemario. Sé que tu primer poemario, Creando diptongos y consonantes, ha estado en la lista de top 3 libros de poesía latinoamericana y caribeña en más vendidos en Amazon. Ya ha sido ya un par de años en esa lista. Y actualmente eres propietaria de un bufete de abogados solitario en Miami, al igual que la dueña de Señorita Intelectual, donde es tu empresa pequeña, donde promueve la sostenibilidad en Puerto Rico. Y aparte de todo esto, tú has trabajado anteriormente con organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios legales a comunidades marginalizadas en Puerto Rico. Y pues sí,
Esa es la descripción Esa que es. tengo que dar. Muy bien, viste, pasaste la Muy prueba. bien, Pasaste la prueba, viste que no era para tanto, no había que tener tanto Estas temor. introducciones me ponen nerviosa porque luego no sé cómo yo comenzar a hablar porque ya dijeron lo que yo Bueno, normalmente porque tienes que esperar a mi pregunta. Tienes que esperar Es cierto, a mi pregunta es ahora, cierto. ¿no? O sea que no, tú no tienes que ella es la que más problemas tenía y ya lo resolvió. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo muy Sí. bien. Así que ahora voy a trabajar contigo. Bueno, Naomi, ¿tú eres natural naciste dónde? Bueno, yo nací en Estados Unidos, pero crecí toda mi vida en el pueblo de Barceloneta. Oh, caramba. Sí. Me gradué del Colegio de Mayagüez y justo decidí estudiar Derecho en Estados Unidos porque me becaron, pero toda mi vida he ¿Y qué vivido y estudiaste, crecido en Puerto estudiaste Rico. en Mayagüez? Ciencias Políticas, hice un bachillerato en Ciencias ¿Y dónde Políticas. vivías en Mayagüez? Vivía un poquito lejos de la universidad. ¿Recuerdas dónde vivías? Wow, lo olvidé. Maleza, Barrio Maleza. Vivías bien lejos. Bien lejos, sí, bien lejos. Te lo digo porque tú dirás, ¿pero por qué ella me está preguntando esto? Porque es que yo soy mayagüezana. De verdad. Y por eso quería Ay, wow. saber exactamente dónde Sí, estabas, pues en ¿no? el Barrio Maleza. En el Barrio Así Maleza. que no me podían invitar a salir por las noches porque el camino. Después no había cómo regresarte Sí. por tanta curva. Sí. Okay. Entonces, terminaste un bachillerato me dijiste, Ciencias en Políticas. Ciencias Políticas, Sí. y de ahí te fuiste a Estados Unidos. Sí, a hacer la escuela de Derecho en Florida. Ok. ¿Qué tú querías? ¿Esto es lo que tú querías hacer desde niña? Cuando tú eras niña, ¿en qué tú pensabas? Porque yo veo que tú has despertado. ¿Qué edad tú tienes, me dijiste? 25. Ok, eres una baby. Tú tienes 25 años. Sí. Eso es bien jovencita, tienes 2 Gracias. libros, eres abogada, tienes 2 profesiones, ¿no? Sí. Porque tienes un bachillerato en ciencias políticas, Sí. también eres abogada, también eres dueña de un negocio. Son muchas cosas para tener Sí. 25 años. Por eso es que me quiero ir a tu primera infancia para saber con qué tú soñabas, qué tú mirabas, qué te atraía, quiénes eran la gente que tú tenías alrededor, quiénes fueron las personas que más te impactaron. Pues mira, yo crecí en una familia trabajadora de clase media. Yo crecí viendo a mi mamá teniendo 2 y 3 trabajos y por la noche estudiando. Y yo crecí con una conciencia social de los derechos laborales, de la igualdad social, de la desigualdad social mayormente. Y crecí en una familia que aunque vivía con cierto grado de dificultad, siempre me enseñó a valorar el privilegio que yo podía tener por encima de otras personas y a utilizar mi voz y mis recursos para ayudar a otros. Y yo crecí con esa conciencia de que mi mamá tal vez pasaba más tiempo en el trabajo que en casa. Y desde muy pequeña crecí siendo una niña que simplemente quería ayudar a otros. Te pregunto, ¿eras única hija o tienes hermanos? Tengo una hermanita que ¿Tienes de una hecho hermanita? tiene autismo, así que Ok. también. Y te pregunto, ¿tu mamá las dejaba solas en algún momento? Con por mi los asuntos del bisabuela. trabajo? Ok. Sí. No, es que quería preguntar del impacto, porque recuerdas que recientemente aquí hubo una algarabía tremenda por una mujer que fue arrestada por dejar a los niños Wow. en la casa, una mujer trabajadora, Wow. que quería desde el lado del niño, ¿no? Ujú. Pero nunca estuviste sola realmente porque No. tu bisabuela No. era quien estaba a cargo. Sí. Pero bueno, estuviste mirando desde muy niña lo que es el trabajo fuerte, Sí. pero ¿cómo entró la poesía en ti? ¿En qué momento? Pues es que desde muy pequeña mi mamá siempre me enseñó a amar a mi patria a través del arte y de la poesía. Y yo recuerdo mi primer poemario lo tuve como a los 7 años y era un poemario de Lolita Lebrón. Así que desde muy pequeña me adentré en la poesía puertorriqueña, pero específicamente en la poesía puertorriqueña que se caracteriza mucho por el contenido social y político. Y por eso yo siempre digo que yo no sé si tengo 2 profesiones completamente distintas, porque sí es cierto, soy abogada y soy poeta, pero creo que puedo mezclar las 2 cosas y se caracteriza y se nota en mi poesía, porque yo incluyo mi conocimiento como abogada en muchos de mis poemas. Y creo que cualquier profesión que yo haga, lo que la caracteriza es que lo hago con la intención de ayudar y darle una voz a otras personas. Así que- Tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Quiero ser y no ser. La semana pasada quería cambiar el mundo, pero el lunes quise dejar todo atrás para vivir una vida en paz, una vida ordinaria. Ay, pero el martes me arrepentí y quise ser licenciada. Sin embargo,
El miércoles añoré viajar de país en país y no pensar en nada, solo en el presente. Pero entonces el jueves quería ser empresaria, o aprender un idioma nuevo, o aprender a tocar guitarra, o quería ser tan inteligente como los eruditos, o tan artística como los artistas, o tan simple como los simplistas. Y hoy solo quiero ser poeta, pero quiero ser y no ser tantas cosas que temo algún día ya no querer escribir estas letras. Entonces, ¿qué será de mí cuando ya no encuentre algo que haga que yo sea? Se supone que de poder ser, solo escoja ser una cosa. Pero es que yo lo quiero ser todo. O quién sabe, tal vez sé lo que quiero ser, pero se supone que eso no sea lo que yo sea. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poco tarde, estoy conversando con la poeta, abogada, influencer. Wow, a los 25 años hay una lista de cosas que esta mujer es de forma exitosa, y se trata de Naomi Marie Rivera, y estamos conversando sobre su segundo poemario que se llama Lo que florece entre las grietas. Y para muestra, con un botón basta. Así que han escuchado uno de los poemas de Naomi. Quiero tu reacción. Pues emocionada. Es muy bonito escuchar a otra persona recitar, ¿verdad?, tu poesía. Pero curioso que hayas escogido ese. Yo siempre menciono que yo me siento más cómoda recitando mis poemas de contenido político y evito recitar los poemas que son más vulnerables, donde hablo de mis emociones y de mis inseguridades. Y que haya escogido un poema en el que soy muy, muy vulnerable me llena de mucha honra y me hace sentir que puedo convertir mi vulnerabilidad en fortaleza. Uh-huh. Así que. ¿Por qué lo identificas, este poema en particular, que es muy, muy hermoso y que además muestra lo que es la vida para todo el mundo? Sí. Y lo que son las inseguridades, sobre todo cuando uno tiene un interior lleno de muchos talentos, sí, de los cuales uno puede escoger. Tú has tenido, vamos a decir, la gracia, la fortuna, la bendición de a los 25 años ya haber manifestado buena parte de tus talentos, porque teniendo tanto, estoy segura que en ese saco todavía quedan como 30 talentos más. Así que cuéntame. Pues sí, es cierto que en ese poema yo abarco, ¿verdad?, la gran cantidad de cosas que me caracterizan, pero de cierta manera yo creo que también es una crítica al que nos encasillen en ser una cosa, en ser una profesión. Y básicamente en ese poema yo me quiero revelar a decir que yo soy yo, simplemente soy yo, no soy abogada, no soy poeta, soy yo. Y no sé, creo que es una forma de decir yo no soy poeta, yo soy la poesía que escribo. Y pues sí. Entonces tú entraste en contacto desde muy niña, estabas hablando de los 7 años, estar en contacto con la poesía de Lolita Lebrón. Sí. Pero, ok, leías poemas, pero ¿cuándo es que cogiste el lápiz y escribiste tu primer poesía? Desde muy niña yo escribía. De hecho, mi mamá dice que cuando yo le quería expresar una emoción, estaba molesta con ella o sentida o lo que fuese, a veces yo ni siquiera hablaba con ella, le escribía cartas, le escribía poemas y se los entregaba. Pero en cuanto a escribir y tomarlo en serio para publicar un libro, no fue hasta la pandemia. El estar encerrados, estar de cierta manera incomunicados con el exterior. Yo abrí una libreta y utilicé mi poesía como una forma de canalizar mis emociones y cómo me estaba afectando el entorno de estar en la poesía. Y de pronto decidí publicar y compartir en las redes sociales algunos de mis poemas y me topé con que muchas personas sentían lo mismo que yo. Y de pronto me di cuenta que el proceso de no solamente escribir, sino compartirlo con otras personas es hermoso. Es una forma de darle vida a la poesía, y ahí fue que decidí publicar mis poemarios, como en búsqueda de un amigo, ¿verdad? Que mi lector se convierte en mi amigo, pero yo también convertirme en el aguar de mi lector. Uh-huh. ¿Y por qué escogiste la poesía para desahogarte? Porque podía ser la novela, podía ser el cuento, podía ser el ensayo, podían ser columnas. ¿Por qué escogiste la poesía? ¿Solo por la identificación que tenías desde niña o porque simplemente la poesía es un gran amor en tu vida? Creo que me nace, me es bien natural el yo escribir poesía, pero también porque
Yo creo que el arte de la poesía abre las mentes y se presta para tú llevar un gran mensaje que tal vez en una columna o en una novela las personas no estén tan abiertas a escuchar una opinión distinta. Y yo creo que el arte y lo bonito y la rima de la poesía permite que otras personas estén dispuestos a escuchar otras opiniones, y creo que por eso utilicé la poesía como una manera de no solamente hablar sobre mis emociones, pero sino también hacer críticas sociales y hablar un poquito sobre mis distintos ideales políticos. Sí, seguro, y hay mucho poema político dentro de este libro. Y con mucho coraje, además. Sí. Con mucho coraje en muchos de ellos. Así que háblame de tu poesía política, que creo que es bastante importante dentro de tu obra. Pues tengo un bachillerato en ciencias políticas, crecí en una familia que tal vez no comparto los ideales políticos de mi familia, pero sí crecí en un entorno bien político. Y tan pronto yo, como bien le dije, me di cuenta de que a través de la poesía yo podía hablar de contenido político y las personas iban a estar más abiertas, decidí utilizarlo como una herramienta para que mis lectores aprendieran y escucharan. Y cuando yo hablo de mi contenido político en mi poesía, no lo hago con la intención de que el lector esté 100% de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero como una manera de crear discusiones. Y creo que me ha funcionado. Yo he visto muchísimas personas que me han escrito, ¿sabes? Yo nunca había pensado en, por ejemplo, cómo le afecta a una mujer, ¿verdad? Vivir en una sociedad tan patriarcal, y tu poesía me abrió la mente a ver desde el punto de vista de una mujer cómo te pueden afectar distintas conductas machistas o lo que fuese. De igual forma con la desigualdad social, de igual forma cosas tan básicas como la palabra jíbaro. Uno de mis poemas más famosos se llama Soy una jíbara puertorriqueña, que aunque cuando lo lees tal vez no te parece contenido político o social, yo sí creo que lo es, porque creo que estamos bien acostumbrados a utilizar la palabra, por ejemplo, jíbaro, de manera despectiva, como para ¡ay, qué jíbaro tú eres! Tú eres una jíbara, caramba. Exacto. Y yo escribí un poema donde yo básicamente quiero volver a darle el significado de jíbaro a la palabra, que fueron personas que lucharon porque nosotros siguiéramos hablando español, porque pudiéramos utilizar nuestra bandera. Y yo creo que si yo hubiese hablado de eso en una columna o en un video o en otra plataforma, tal vez muchas personas no iban a estar abiertas a la posibilidad de darse cuenta de que utilizar la palabra jíbaro de manera despectiva está mal. Pero como utilicé rimas y utilicé también otros componentes de la poesía y del orgullo de ser puertorriqueños, muchas personas estaban más abiertas a escuchar esa crítica que yo le estaba haciendo, ¿verdad?, a la sociedad puertorriqueña de cierta manera. Y creo que por eso me gusta utilizar mi poesía para hablar de temas políticos, porque se esconde en el arte de la poesía y las personas lo escuchan. A mí me sorprende de tu generación los muchos poetas que hay. Sí. En mi generación, yo no uno sabe cuántos hay cuando alrededor tuyo hay muchos. Es como yo decía, cuando vino el asunto del COVID, yo digo, bueno, no es una verdadera pandemia hasta que todos los que están alrededor mío se contagien. y ese momento llegó. Y ese momento, pues, sabía yo que estábamos en medio de una terrible pandemia. Sí. Y así muchísimas cosas que ocurren, que tú dices, bueno, todavía no está porque los míos no están en eso. O yo, o yo, ¿no? Así que realmente a mí me va sorprendiendo porque tú no eres la primera poetisa que traigo aquí al programa, y cada vez veo más jóvenes, o sea, que son de tu generación, que están tan interesados en la poesía y que hacen una poesía fuerte, una poesía con conciencia, con conciencia de país. Sí. Así que eso es una maravilla. ¿Qué opinas tú de tu generación? Y me imagino que conoces a otros poetas de tu generación. Pues, yo creo que y que publican, que es lo más que me sorprende, que publican, porque hay mucha gente que escribe poesía, pero no necesariamente se atreven a publicar. Sí. Yo creo que son varios factores, ¿verdad?, los que han logrado que esta generación tenga tantos poetas ¿verdad?, que publiquen, y específicamente que publiquen contenido social. Primero, yo creo que las redes sociales. Yo creo que las redes sociales nos han dado la oportunidad de poder promover nuestra poesía y nuestra literatura, tal vez sin tanto gasto económico, sin tener que recurrir a
publicar tradicionalmente, pues obviamente es un proceso bastante complicado y yo creo que las redes sociales nos han abierto la posibilidad de hacer la poesía más accesible. Y creo que también algo que caracteriza a esta generación de poetas es el hecho de que, por lo menos pienso yo, ¿verdad?, se le ha dado más importancia a la moral y al mensaje que se tiene, ¿verdad?, que se quiere llevar a través del poema, que este concepto de sobreintelectualizar la poesía. Y creo que muchos de los poetas recientes recurren a los versos libres, más que así rimas como soldados marchantes, porque creo que estamos priorizando el hacer la poesía accesible y el enfocarnos en el mensaje que el poema tiene que llevar. En ese contenido, Sí. desde luego. Bueno, tengo que hacer una pausa. Es mucho lo que tenemos que hablar todavía, así que no se vaya nadie, que seguimos hablando de poesía tan pronto regresemos de la pausa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Honorable juez. El honorable juez se ofendió. Todo porque le llamé profesor en el salón de clases, todo porque no alimenté su egocentrismo y le ardió. Pero es que, lo prometo, no lo hice con intención. De hecho, solo quería elogiar lo único que le hace digno de honor. Ser profesora o profesor es motivo de mucho más orgullo que el egocentrismo de sentirse superior por ser electo a un puesto por el cual decido yo, decide el pueblo y, bueno, también decide la corrupción. La honorable senadora se ofendió y me ha dado una mirada que me hubiese matado ahora mismo. Pero las miradas realmente no matan. Uf, de eso me salvé yo. ¿De verdad que les ofende el título que les he puesto yo? Solo intentaba decirles que no hay mayor honra que ser educador. Lo siento, pero no. De mí no recibirán elogios por el servicio público que ofrecen los dos, pues es su obligación. Uf, pero ser educadora o educador, eso sí que lo aplaudo. Eso sí que lo honro yo. Bueno, ya ustedes están escuchando la maravillosa poesía de Naomi Marie Rivera. Bueno, ¿y ahora qué te pareció esta selección? Me encanta. Creo que es bien característico de lo que me gusta hacer en mi poesía, un poquito satirizar y burlarme un poquito, ¿verdad?, de las críticas que hago para, pues, hacer la crítica social un poquito más divertida. Este poema en específico es una historia real. En el salón de clases me he topado, ¿verdad?, con profesores que son tal vez senadores o representantes o jueces, y siempre me ha incomodado el que cuando estás en el salón de clase te tengas que referir a estas personas como honorables, cuando realmente son profesores. En el salón de clase tú eres un profesor. Y se molestan si yo me refiero a ellos como profesores en vez de, ¿verdad?, con su título como funcionario público. Y no como una manera de menospreciar el trabajo público que hacen, sino porque creo que como sociedad estamos bien acostumbrados a elogiar al político por ser político y olvidamos que ellos trabajan para nosotros. Y por eso para mí era sumamente importante en ese poema yo recordarle tanto a los funcionarios como al pueblo que ellos trabajan para el país y para nosotros. Y también como una manera de honrar a los profesores y a los educadores, porque yo creo que son la base y la fortaleza y lo más importante de cualquier sociedad. ¿Qué tú esperas de las reacciones de la gente que lee tus poemas cuando tienes tanta conciencia social? O sea, tú tienes un propósito adicional, además de haberlos escrito para sacártelos tú del pecho. Sí. Yo espero eso mismo, una reacción. Espero una reacción y que estén abiertos a escucharme. Y como dije anteriormente, no espero que estén de acuerdo con todo lo que yo tengo que decir, pero sí creo que es importante crear discusión, crear espacios, conversaciones. Y eso es lo que yo quiero lograr con mi poesía, que haya una conversación sobre los temas que yo expongo en mi poesía. ¿Por qué tú inicialmente decidiste estudiar ciencias políticas? Porque quería ayudar al país. Pero eso es algo que tú soñabas ser cuando eras niña. Yo soñaba con ser líder, ser activista. Y digo, sigue siendo mi sueño. Bueno, ya lo eres, ¿no? Bueno,
podría decirse que bueno, sí, yo creo que sí, yo creo que eres una mujer activista dentro de las áreas que has encontrado espacio para moverte. Sí. Lo que pasa es que no es un cliché, no estás dentro del cliché de lo que activista debe ser. Claro, sí. Por lo tanto, estás mostrando cómo una nueva generación puede moverse a otras áreas para ser activista y participar, que es participar es una defensa a la democracia. Así es. Si nosotros no participamos todos los días y hacemos lo que nos toca, la democracia muere. Así es. Así que quiero un poco tu reacción más amplia sobre esto. Me gusta que haya mencionado eso del cliché de ser activista, porque para mí todos deberíamos ser activistas en todo lo que hagamos. Creo que si uno tiene el privilegio de tener una plataforma, uno no la debería desperdiciar. Uno debería utilizarla para crear conciencia sobre lo que nos afecta como país. Así que, pues yo estudié ciencias políticas porque vi en ese momento que era, ¿verdad? O esperaba yo que fuese la manera de yo poder servirle a mi país, pero uno va madurando, ¿no? Y se da cuenta de la diferencia entre la política y la politiquería, y por eso entonces decidí estudiar Derecho, y pues en el momento que decidí estudiar Derecho visualicé que esa era la manera en la que yo podía servir como activista. Pero de ciencias políticas a estudiar Derecho, el Derecho es una carrera bien fuerte. Sí. Bien fuerte, sobre todo por la cantidad de cosas que hay que leer, la cantidad de cosas que hay que memorizar. El lenguaje. Hay que nacer para ser abogado. ¿Cómo es que tú pasaste, que decidiste? Porque hay mucha gente de ciencias políticas que llegan a ser abogados. Sí, también. Eso es bastante común. Sí. Es bastante común. Pero en tu caso, cuando tú te enfrentas a la realidad, una vez estás adentro y estás con ese montón de esas montañas de papeles, ¿cómo fue para ti? ¿Eso te apasionó más? Cuéntame. Bueno, ciertamente me inspiró a escribir muchos poemas en los que me cuestionaba si quería seguir estudiando Derecho. Pero siempre tuve el norte de que quería ayudar. De hecho, yo decidí estudiar Derecho porque yo fui representante estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, y lo fui en el momento en el que estaba la Junta de Control Fiscal justo cortando el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. El sistema de retiro de los profesores se estaba viendo afectado, y eso a mí me impactó muchísimo, el yo ver cómo los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico se estaban viendo afectados. Y ahí fue cuando yo decidí, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar Derecho porque yo quiero ser abogada en Derecho Laboral. Pero obviamente cuando me enfrenté a la realidad de lo que es ser un estudiante de Derecho fue bien fuerte, pero yo creo que lo convertí en una fortaleza, y creé conciencia de que estudiar Derecho y la rama del Derecho está un poquito intelectualizada. El lenguaje que se utiliza en corte, el lenguaje que se utiliza en las leyes, a veces no está escrito de una manera que una persona común que no está en la rama de la abogacía puede entender. Y de hecho, yo incorporé en mi poesía cosas que para mí, leyes o conceptos del derecho, que para mí es fundamental que todo el mundo sepa. Y algo que pueden notar en mi poesía es que cuando yo hablo de tal vez casos o de leyes o de la Constitución de Puerto Rico en mi poesía, yo incluyo una nota al calce con el nombre del caso, con el nombre de la ley o con una explicación breve, porque creo que es fundamental no solamente que como abogados pues le cobremos al cliente y los representemos en corte, sino que también hagamos el conocimiento de la ley accesible para los demás. Yo estoy tan orgullosa de esta generación. Ustedes me ven aquí, luego me debe estar mirando de allá diciendo, mira, estaba Bia ahí, pero ella también. Las dos estamos con la quijada abajo, y es que de verdad, mientras más jóvenes traigo al programa, más emocionada me siento, porque a veces escucho tanta gente hablar mal de los jóvenes puertorriqueños y puertorriqueñas, que me parece tan injusto, porque la realidad es que es esta nueva generación la que está atreviéndose, lanzándose a todo, y que van con una visión clara de lo que debe ser Puerto Rico, y que están en una disposición absoluta de luchar para un futuro en el que podamos quedarnos en la isla, en el archipiélago, ¿no? Yo creo que esa crítica a mi generación, que es la generación Z, no es solamente de Puerto Rico, yo creo que es a nivel mundial, y
están muchas personas de distintas generaciones están bien acostumbrados a decirnos que, ay, es que ustedes se quejan por todo, ay, es que ustedes son como que unos niñitos que no tienen como que, no aguantan presión. Y no, es que estamos mucho más conscientes de lo incorrecto. Y no tan solo eso, reciben mucha presión que mi generación no tuvo. De hecho, quisiera tomar un momento para yo leer la dedicatoria de mi primer libro, porque tiene que ver con esto. Yo le dediqué mi libro a mi generación y digo, para la generación que no justifica la injusticia con conformismo y aunque reconoce lo pesimista del hoy, lo escribe en un papel, pasa la página y actúa con optimismo. Wow. Yo creo que eso es lo que caracteriza a mi generación. Y es profundo, es muy profundo. Porque en este momento, por ejemplo, si yo voy a mirar mi generación pues fue una generación bendecida en muchos aspectos. Yo, mientras era estudiante universitaria, nunca tuve que trabajar, porque mis padres, cada uno tenía un trabajo. La mayor parte de la población de la clase media trabajaban en el gobierno. Así que todo tenía esa más o menos estabilidad para una buena parte de la población. No es que otra gente no tuviese problemas, que no hubiera existido la pobreza, desde luego. Pero había la generación más fuerte, nosotros podíamos disfrutar de la vida universitaria, que es tan importante. Es tan importante, si hay algo que un poco se ha perdido y no nos damos cuenta, es lo importante que es tú estar en la universidad allí el día entero para compartir con toda la gente, para el intercambio de ideas, para conocer un montón de cosas, que es lo que es universidad. Y esta generación no necesariamente tiene eso, porque empezando mi hija, por ejemplo, mi hija mayor, ya mi hija, ella un poco tenía un trabajo cuando empezó la universidad, un poco también porque quería hacerlo, porque es que un poco así es como se va dando y tú lo vas viendo a todo alrededor y todo el mundo se va contagiando y todo el mundo tiene la necesidad de hacerlo también y se pierde esa vida universitaria que es tan importante en la formación. Así es, no, y particularmente en mi generación en Puerto Rico, vivimos los recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico, vivimos el huracán María, vivimos, ¿verdad?, la falta de un buen trabajo por parte del gobierno. Y los despidos, los enormes despidos. Terremotos, la pandemia, menos clases, menos cursos, menos habilidad de tener una discusión universal, que, ¿verdad?, es lo que usted dice que caracteriza a la universidad. Y yo creo que ha sido bien difícil para nuestra generación en Puerto Rico poder ser joven. Y yo creo que por eso... disfrutar de esa juventud. Y usted menciona que mi poesía tiene como coraje. Y yo creo que ese coraje no es mío, yo creo que ese coraje es de mi generación. Sí. Y algo muy bonito de mi generación es que no suprimimos ese coraje, lo expresamos, lo convertimos en una fortaleza. Sí, no, y desde luego lo que me gusta de tu poesía con coraje es que tú estás supliendo argumentos, tú no estás en una perreta en el poema, tú estás diciendo, hablas de genocidio. Claro, me da coraje. ¿Cómo no me va a dar coraje el genocidio? ¿Cómo estoy interpretando lo que veo y cómo se cubre y cómo miramos para el lado y todo lo demás? Es que hay una conciencia en esta nueva generación. Y a mí me impresiona, por ejemplo, porque ahora todo es muy difícil para nuestros jóvenes. Antes, pues como digo, estaban los trabajos del gobierno y había menos tensiones en las familias. Pero ahora eso ya no existe. Y ahora esta juventud me fascina cuando veo cómo se atreven a montar negocios en un país donde el gobierno es un obstáculo para poder montar una pequeña empresa. Yo acabo de conocer recientemente, y creo que lo he dicho anteriormente en este programa, una joven mujer que tiene 25 años como tú y acaba de montar un café. Wow. Y entonces es una belleza su concepto, cómo está decorado por dentro, las cosas que suple, lo que es su menú. Y yo digo, yo me puedo imaginar la cantidad de obstáculos que esta niña debe haber tenido para lograr esto, y sin embargo está aquí todos los días y va teniendo éxito, que es lo más hermoso. Pero bueno, vamos a pausar y regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Lágrimas del país invasor. Hoy lloro lágrimas por el genocidio que veo desde mi teléfono.
Hoy lloro lágrimas inútiles desde el privilegio. Hoy lloro lágrimas inútiles siendo el país apático, donde el diario vivir continúa, donde no importan los miles calcinados y el logro más grande es que por fin hemos encontrado la excusa perfecta para cerrarle el bolsillo al enemigo, pues es símbolo de protesta. Creo. Eso me han dicho. Hoy lloro lágrimas inútiles siendo el país invasor que critica al otro por invadir, pero detrás de cámaras somos sinónimos y escribimos la misma oración. Hoy lloro lágrimas inútiles, lágrimas hipócritas por dignarme e indignarme ahora. Ahora, cuando el televisor decidió que sí importa. Ahora, cuando ya no importa que también soy un país genocida. Pero es que yo fui más astuto que el país que ahora todos critican. Entendí muy rápido que a la cultura popular no le causa pena que mis víctimas sean víctimas, pues solo les da pena si son blancas o de ojos azules, solo se indignan si no parecen minoría. Es un poema que yo creo que importante. Importante ahora más que nunca. Exacto. Pero no lo escribí ahora. Yo lo escribí cuando estaba bien popular la situación de Rusia con Ucrania. Un poco porque me daba coraje el que las personas se estuviesen indignando por la situación que estaba ocurriendo en Rusia y en Ucrania, pero no sienten la misma indignación por países latinoamericanos que son víctimas de dictaduras financiadas por Estados Unidos, y mucho menos se indignan por el genocidio que está ocurriendo ahora en Palestina. Y lo hice con Palestina en mi mente cuando escribí este poema, ¿verdad? La hipocresía, ¿no? De sentir pena e indignarse cuando las víctimas son blancos de ojos azules, pero no se indignan cuando de la misma manera con otras minorías, ¿verdad? Que son víctimas del imperialismo y víctimas, ¿verdad? De un genocidio. Sobre todo, una de las cosas sobre las que yo reflexiono más es que qué cosa tan increíble que el ser humano no pueda resolver sus diferencias mediante el diálogo, que sencillamente tenga que ser simplemente la guerra. Desde luego, en la guerra y en las guerras pues hay un asunto económico. Es más fácil ir a una guerra si tú necesitas vender armas. Claro. Pero el hecho de que tú necesites vender armas no excusa a los países que están en conflicto al que utilicen otra cosa, que no sea eso. Porque a la menor provocación, Estados Unidos va a una guerra. Sin embargo, si vemos a China, China no va a la menor provocación a escoger una guerra, escoge el diálogo primero, ¿no? Yo creo que es como bien dices, es bien triste que como sociedad prioricemos los intereses económicos a la vida humana, ¿verdad? Y a la igualdad. Y creo que mucho, ¿verdad?, de que esto esté tan normalizado es la desinformación. Es la desinformación de cómo, ¿verdad?, presentan y los medios de comunicación amarillistas deciden quiénes son víctimas y quiénes no. Y por dar un ejemplo que siempre me ha impactado mucho, Chile, con Salvador Allende. Creo que a estas alturas todavía la gente no sabe que fue un presidente democráticamente electo, ¿verdad? Y por intereses económicos, el país que dice que es la gran democracia, ¿verdad?, que defiende la libertad de escoger, se fue por encima, ¿verdad?, de lo que escogió el pueblo, y ¿verdad?, y promovió una dictadura. Y yo creo que eso está bien normalizado por la desinformación, y por eso yo en mi poesía trato de, ¿verdad?, las personas que me lean, sean muchas o sean pocas, aprendan y rompan el velo de la prensa amarillista, ¿verdad?, y de la desinformación y del jugar con el nacionalismo tóxico y prejuiciado, ¿verdad?, y creer en el diálogo, como usted bien menciona. Yo creo que tenemos la capacidad de llegar a acuerdos, de hablar como seres humanos, pero mientras se priorice el interés económico de las grandes compañías y de las grandes naciones, pues no vamos a mejorar. Bueno, y como me dices que ahora vas a seguir estudiando una maestría, cuéntame qué es lo próximo en ti y qué es lo que quieres hacer
¿Y qué va a ser primero? ¿La poesía, las leyes, las ciencias políticas, una mezcla de todo junto? Todo. O alguna cosa adicional, que esas tres cosas al unirse son igual a otra cosa? ¿O el influencer? Vamos a ver. Pues ahora voy a hacer esta maestría en Nueva York, que es 1 año, porque, verdad, siempre he sentido una pasión muy grande por los derechos laborales, porque vivimos en una sociedad muy capitalista y el trabajo es casi hasta más importante que el hogar, ¿no? Pasamos más tiempo en nuestros trabajos que en nuestro hogar, y como abogada pues quiero brindar ese servicio a los trabajadores de Puerto Rico. Pero en cuanto a mis futuros proyectos, yo escribo todo el tiempo. Yo no creo que aunque trabaje como abogada vaya a dejar de escribir poesía, porque la poesía es mi terapia. Así que lo que viene es seguir escribiendo y utilizar todas mis herramientas para ayudar. Eso es lo que me caracteriza y es lo que espero hacer por siempre. Y en cuanto a mi proyecto como poeta, mi gran meta es poder salir un poquito, ¿verdad?, de simplemente Puerto Rico para Latinoamérica, con el resto de Latinoamérica, porque creo que como puertorriqueños a veces se nos hace difícil entender que nosotros también somos latinoamericanos, y quiero utilizar mi poesía para unir la identidad puertorriqueña con nuestra identidad latinoamericana, así que ese es mi próximo proyecto. ¿Y esperabas el triunfo el éxito que has tenido en Amazon? No, claro que no. Sorpresa? Claro que no. Cuéntame esa experiencia. Pues mira, yo publiqué. De hecho, me está señalando nuestra directora técnica que ha colocado en nuestras páginas de Facebook las portadas de tus libros, así que en este momento pueden verlas. Súper. Y saben que están en Amazon. Sí, en librerías en Puerto Rico también. Librerías en Puerto Rico. No lo esperaba, porque yo escribo porque es como mi terapia, ¿no? Y el yo recibir tanto amor de mis lectores es bien validante, en el sentido de que mi poesía es un espejo de mi identidad, de lo que yo soy. Así que imagínense que tenga ese éxito, me llena de mucha honra y me sube la autoestima muchísimo. Pero más que eso, me sorprende. Creo que yo era un poquito pesimista y me asustaba tocar los temas que yo toco, porque pensaba que iba a recibir mucho rechazo y mucha crítica de los que me leyeran, pero fue un ejercicio de darme cuenta de que hay muchas personas que están abiertas a un cambio en Puerto Rico, y lo más que me sorprende del éxito de mis libros es que si lo leen y disfrutan es porque están abiertos a crear un mejor Puerto Rico y están abiertos a lo que yo tengo que decir y a los ideales y lo que yo veo como visión de país. Así que para mí eso es lo más que yo considero un éxito, ¿verdad?, con mi poesía. Me queda un minuto para que me digas qué es lo más que sueñas para Puerto Rico. Sueño, bueno, no es un secreto, yo sueño que Puerto Rico pueda ser gobernado por los puertorriqueños. Pero más que eso, sueño con un Puerto Rico con más igualdad social y un Puerto Rico en el que los puertorriqueños no se tengan que ir. Ese es el Puerto Rico con el que yo sueño. Definitivo. Bueno, se me ha terminado el tiempo siempre me traiciona en este lugar, pero no me da tanto coraje, porque siempre digo, bueno, pues no pasa nada, porque el hecho de que se me acabe esta hora quiere decir que puedes regresar. Es cierto, con muchísimo gusto. En otro momento, y podemos seguir en una conversación sobre lo que es tu poesía, sobre lo que eres como influencer, y desde luego que te voy a tener con el lente puesto mirándote, y voy a querer mucho que cuando estés en Nueva York también tengamos comunicación para saber cómo vas evolucionando dentro de esa gran ciudad que está tan llena de experiencias maravillosas para cualquier persona que la habite. Así que muchas gracias, encantada de haberte conocido. Muchas gracias a nuestra asistente de producción, Adriana Amy Delgado, por haberte traído hasta aquí. Gracias. Muchísimas gracias a Lou Rodríguez, que ha sido una estrella hoy proporcionándonos también un poco de producción aquí para poner tus poesías. A Johnny Méndez, que me ayudó en la grabación y poniéndole la música a tus poemas. Así que me emocionó mucho, así que gracias por la sorpresa. Qué bueno. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga. Hasta mañana.